Ahí estaríamos. Bueno, estamos grabando, entonces, como siempre, empezamos la clase con nuestro saludo en griego, que es Jairete. Yo los saludo a ustedes, y ustedes me responderían Jaire, pero no estamos en la universidad, así que bueno. Bueno, como ya les dije, hoy íbamos a tener la práctica del primer examen parcial. Más o menos un poquito les comenté cómo era la modalidad. Algunos chicos me estuvieron preguntando recién, pero ahora que estoy grabando lo vuelvo a repetir. El parcial va a consistir en 2 o 3 oraciones con el verbo IMI y algún ejercicio que tenga, digamos, que se manejen con las expresiones coloquiales que estuvimos viendo en clase. El ejercicio que puede llegar a hacer son del tipo de ejercitación que subí hoy en Moodle, ¿sí? Para ustedes. Yo hoy subí 2 archivos a Moodle. Subí un archivo que es el trabajo práctico 6, que tiene nada menos que 14 oraciones en griego para que ustedes vayan practicando para la clase del viernes y vayan practicando también para el examen del lunes. Y subí también la ejercitación que van a ver conmigo durante la semana. Y bueno, seguramente el ejercicio que toque en el parcial será alguno de ese estilo. Porque yo, por ejemplo, me inclinaba más a un ejercicio yo les doy un diálogo, como los que vimos en clase, un diálogo incompleto, y ustedes van a tener que completarlo con los verbos o los sustantivos, o según el caso, adjetivos, en el caso que corresponda. De eso, bueno, hay un ejercicio sobre eso que lo podríamos hacer, de hecho. Bueno, yo voy a subir el Word, entonces el lunes 4 a las 6 de la tarde yo voy a subir el archivo de Word, y a partir de ahí ustedes lo van a ir resolviendo al parcial. Van a tener 2 horas, pero yo eventualmente voy a recibir parciales hasta 8:30, así que no hay problema si lo entregan 8:15, 8:20, no hay problema. Y lo pueden hacer como les resulte más cómodo. Pueden hacer el parcial a mano, es decir, agarran una hoja de un cuaderno cualquiera, preferentemente de los que usamos en la universidad. Después, bueno, hacen el parcial y sacan la foto y me mandan la foto adjunta a mi casilla de correo, que ya saben cuál es Luciano Sabatini, todo junto con minúscula, @gmail.com, ¿sí? Bueno, y el que quiere hacerlo en computadora, que si se animan, digamos, a emprender la difícil tarea de escribir los espíritus, acentos, entre paréntesis los llamados chirimbolos del griego, bueno, si se animan lo pueden hacer, por supuesto. Así que bueno, eso sería todo con respecto a la modalidad del parcial. Luciana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Luisa, ¿cómo no? Lo único que encontré en Moodle es la regla de acentuación. No vi los trabajos prácticos. Lo subí hoy a la tarde, más o menos a la 1:30. Claro, Capaz sí, pero no los que encuentro. Ahora estaba mirando cómo el ¿dónde lo trabajo pusiste? práctico, el trabajo práctico 6 está abajo del todo en la parte de clases prácticas, TP6. Y después, está en formato de Word. Y después los otros dos, los ejercicios de práctica para el parcial, que está justo abajo del de las reglas de acentuación. Eso también, voy a aclarar eso también. Subí un apuntecito chiquitito, medio apretado, porque las letras son chicas, pero quería que quedara todo en una hoja, con las reglas de acentuación. Esas reglas les puede servir para ustedes para declinar. Sí, De igual cualquier yo manera. lo agrandé y lo hice así. No sé si se ve. Sí, está bien. Y se lee. Perfecto, Me perfecto. quedó en 3 hojas y se lee mucho mejor. Sí, ni hablar. Yo, porque por ahí me gusta que lo tengan todo en una hoja y a veces Sí. le achico mucho a la letra. Pero está bien lo que hiciste, sí, perfecto. O sea, mejor. O sea, como
A veces uno por ahí piensa, bueno, yo esto lo subo así porque creo que puede ser más cómodo, pero a veces resulta que no es más cómodo y bueno, cada uno a veces en eso tiene que encontrar la manera, ¿no? De estudiar. Yo porque quería que quedara en una hojita, cosa de, como básicamente, lo que pasa es que al final me quedó como los términos y condiciones de las aplicaciones, y vieron que son todo un choclazo que en general no lo lee nadie. Bueno, espero que no pase lo mismo con mi apunte de regla de acentuación. Espero que no. Bueno, de cualquier manera, vamos hoy a trabajar con la ejercitación que subí a Moodle hace, ya les digo, hace un par de horitas. Si no la tienen, la pueden buscar en Moodle, no hay problema. A ver, de hecho yo la tengo que abrir por acá. Y espero que Google Meet sea bueno y me abra las ventanas que yo quiera. A ver, Luca pregunta si antes del parcial se van a subir más archivos a Moodle o los que hay ya son todos. No, ya son todos. Yo no voy a subir nada más. Ya con el trabajo práctico número 6 y con esta ejercitación me parece que tienen para practicar toda la semana, ¿sí? Y ya se van a dar cuenta porque cuando vayan haciendo el práctico se van a dar cuenta que les va a alcanzar para toda la semana, incluso les va a durar más. Tal vez hasta le quede de recuerdo de la materia, inclusive. Pero bueno. Igual el miércoles nos vemos, ¿no? Para practicar. Sí, por supuesto, sí. El miércoles vamos a tener la última clase y el viernes, la última clase teórica del miércoles, y el viernes van a tener la clase con Gabriela, con Alejandra y Ariel. Con Alejandra, no, perdón, con Filomena. Me confundí. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir la pantalla. Compartir, ¿cómo se hacía esto? Acá. Una ventana. Bien, me deja compartir el Word, excelente. Permitir. Bueno, acá en teoría se tendría que estar viendo la pantalla. ¿Ustedes la ven todos? Bien. Bueno, entonces hoy yo básicamente lo que voy a hacer ahora es, les voy a ir explicando punto por punto los ejercicios, ¿sí? Les voy a explicar el enunciado, cosa que no tengan dudas a la hora digamos, no tengan dudas con respecto al planteo del enunciado. Y después, a continuación, yo les voy a hacer, vamos a hacer alguno que tal vez pueda resultarles más complicado. Son varios ejercicios, ¿sí? A ver, yo tengo un Word, es un Word de 5 páginas, es abundante, y la idea es que ustedes, digamos, en los primeros ejercicios vayan como agilizando, digamos, sus conocimientos de morfología, es decir, que vayan declinando las palabras, acostumbrándose a las formas, ¿sí? Y después, paulatinamente, una vez que, digamos, se afilan, digamos así, con la morfología, la morfología es la parte más mecánica, pero es tal vez la que les pueda causar mayores problemas, digamos, en un primer momento. Después de eso, digamos, yo les doy un par de ejercicios que serían, digamos, correspondientes a la segunda hoja, que son ejercicios más de sintaxis, que es donde yo voy a pedir que se haga análisis sintáctico en el examen, y es donde normalmente tienen más problemas. Nosotros vimos algunas funciones sintácticas, por ahí estaría bueno que empecemos con esto, con la sintaxis. Yo voy a pedir que hagan análisis sintáctico, así que esto está bueno que lo tengan, ¿sí? Sobre todo que practiquen. Van a tener, en total son 21 oraciones donde pueden practicar la sintaxis, y obviamente van a practicar la traducción, porque también pido que la traduzcan. Eso, digamos, son los ejercicios más tradicionales, si quieren, o más, un poco más para agilizarlos a ustedes, ¿no? Recuerden que griego es siempre medio como aprender a andar en bicicleta, ¿sí? Es un conocimiento más de tipo técnico, ¿no? Entonces,
lo que tienen que hacer es, en vez de estudiar y memorizar, o sea, sí, hay una parte que lógicamente estudiar la morfología comprende cierta memorización, pero siempre lo mejor es practicar, no aprender las cosas así tan de memoria y no, sobre todo no mecanizarse tanto, ¿sí? Esa es la idea. Sin embargo, bueno, tenemos que tener cierta base, digamos, de la morfología, que es siempre lo más mecánico por ahí. Bueno, y ya después los otros ejercicios son más estilo renovador, digamos, un poco más, menos tradicionales, tal vez. Eh, bueno, de hecho, el último diría que es más tradicional que los tradicionales, pero bueno, eso lo voy a aclarar ahora, digamos. Eh, Del ejercicio 7, 8, 9 y 10 son un poco menos tradicionales, quiero decir. Este, de ese estilo, digamos, cuando yo digo que voy a tomar eh, un ejercicio, digamos, con las expresiones coloquiales, va a ser un ejercicio del tipo, por ejemplo, como el ejercicio 10, de eh, de esta misma ejercitación, o puede ser algo como el ejercicio 7. Yo les planteo un dibujo, ustedes tienen que construir una frase. ¿Mm? Obviamente voy a poner un ejemplo para que no se pierdan demasiado. Eh, Así que eso sería, ¿sí? El ejercicio 7, ustedes van a tener que construir, bueno, ahora lo voy a explicar uno por uno igual, voy a empezar desde el principio de vuelta, pero básicamente el ejercicio 7 a 10 son ejercicios un poquito menos tradicionales, y el ejercicio 11 es una propuesta de ejercitación, que en realidad estoy recuperando algo, no es nada nuevo esto, sí de hecho, es bastante tradicional. En vez de pasar, digamos, del griego al castellano, como venimos haciendo, la idea es que se familiaricen con las construcciones de las oraciones en griego. Entonces, y eso, aunque les parezca mentira, yo creo que puede llegar a servirles a la hora de tener una oración en el texto y digamos, plantearse la sintaxis y la traducción. Entonces, yo lo que planteo acá es eh, tener, digamos, dada una oración en castellano, ustedes pasan la oración al griego. O sea, van a aprender o van a desarrollar un poco habilidades de escritura en griego, ¿sí? Obviamente hay un montón de palabras que ustedes no conocen, no saben cómo se dice en griego, pero contamos con una herramienta que es el diccionario español-griego, ¿sí? Así como ustedes tienen el diccionario griego-español, Vox, para traducir del griego al castellano, también tienen el diccionario español-griego de Coderch Sancho, que es el autor, y ahí eso va a ser su herramienta, digamos, para construir esas oraciones. Eh, no creo que llegue a tomar un ejercicio de estos para el parcial. Lo más probable es que sea del tipo 7 o 10, o sea, de algo más dialógico o algo más pictórico en todo caso, pero no voy a tomar un ejercicio de esto. Yo lo que me interesa un poco es que se familiaricen con las estructuras y entendiendo, digamos, cómo traducir del castellano al griego, aprendan a reconocer un poco mejor la sintaxis y cómo declinar las palabras en base a lo que uno quiere decir, ¿no? Porque en definitiva, si a mí me aparece una palabra griega en un caso determinado, como puede ser dativo o genitivo, o lo que sea, ese caso es porque responde a algo que se quiere decir, ¿no? Obviamente. Es decir, si yo quiero expresar la propiedad, se marca con el caso genitivo. Si quiero marcar el a quién o el para quién, eso se marca con dativo, ¿no? Así que me parece que ese ejercicio puede ser interesante y un poco también para desarrollar el vocabulario. Ya les digo, estos son ejercicios, o sea, el ejercicio de pasar castellano a griego es tan tradicional como el traducir oraciones griegas, ¿sí? Pero vamos a rescatarlo del olvido un poco a ver si puede funcionar. Vamos a probar de última. Ahora sí, entonces voy a explicar uno por uno los enunciados y vamos a los enunciados de los puntos y después vamos a hacer
algunos. Yo pensaba, por ejemplo, en hacer, aunque sea un poquito del ejercicio 5, que me parece que es más lo más por ahí complicado que pueden llegar a tener, que es ver la sintaxis, ¿sí? Así que, bueno, entonces voy a revisar los enunciados uno por uno, ¿sí? Bueno, el primer ejercicio dice declinar en todos los casos, salvo acusativo, los siguientes sustantivos y adjetivos. Obviamente, salvo el acusativo, porque el caso acusativo es el que no vimos todavía. Nosotros, al desarrollar oraciones con verbo y mi, simplemente vimos nominativo, vocativo, dativo y genitivo, ¿sí? El acusativo nos quedó ahí. Yo les doy acá una serie son 12 en total, una serie de vocablos, ¿sí? Tienen, por ejemplo, la primera que es kalos e on, o sea, yo les doy la lista de palabras que está acá, yo se las doy tal como está enunciada en el diccionario, ¿sí? Esto un poco lo vimos, recuerden que los adjetivos aparecen enunciados en el diccionario con los nominativos de los distintos géneros. Por ejemplo, kalos e on me está marcando que que es un adjetivo de 3 terminaciones, ¿sí? Responde al segundo paradigma de adjetivos que vimos, ¿sí? Este sería paradigma de 3 terminaciones a, sería, ¿no? Primera clase, 3 terminaciones a. Kalos e on, ¿sí? O sea, kalos en el masculino, kalé en el femenino y kalón en el neutro. O sea que ustedes van a tener que declinar, tienen que hacer la tablita de declinación y hacer todos los casos, ¿sí? Esto para el caso de los adjetivos, o sea, cuando ustedes tienen los adjetivos, tienen que declinarlo completo, o sea, los 3 géneros, tanto el masculino como el femenino como el neutro, en singular y en plural. Después tienen, por ejemplo, el segundo, bueno, crísinos es lo mismo, ¿sí? Es del mismo paradigma. Ya, por ejemplo, laros on responde al primer paradigma de la primera clase de los adjetivos. Responde a los adjetivos de 2 terminaciones. O sea, los que hacen os para el masculino y femenino y on para el neutro. Después, bueno, ya agrego también algunos sustantivos, por ejemplo, bios, ¿sí? Fíjense cómo lo enuncio, bios, ujo. Ahí yo tengo el nominativo singular, bios, la terminación de genitivo, biu, y el artículo jo, lo cual me da una idea de que, primero, el nominativo y el genitivo a mí me dicen a qué declinación pertenece o a qué paradigma de declinación. Concretamente, bios responde a la segunda declinación, primer paradigma, ¿sí? Lo que vimos al principio. Y jo es el artículo que me da idea del género, o sea, con lo cual ya me está diciendo esta enunciación de que se trata de un sustantivo. Entonces yo no tengo que hacer masculino, femenino, neutro, no, porque ya el sustantivo es masculino, ¿sí? Se entiende eso, ¿sí? Yo no, por ejemplo, si yo tengo en castellano la palabra auto, yo no puedo decir la auta, por ejemplo, ¿sí? Eso funciona en determinado tipo de sustantivos, pero no en todos, por supuesto, ¿sí? En los sustantivos que indican un rol, sí, yo puedo, digamos, hacer masculino y femenino, pero no en el caso de sustantivos comunes, ¿sí? Y lo mismo, fíjense que tienen todos, bueno, la segunda columna son todos sustantivos, ¿sí? Porque están enunciados de esa manera, nominativo singular, terminación de genitivo y el artículo que me da la idea del género de ese sustantivo. Y ya en la tercera columna tenemos un adjetivo, ¿sí? Que también es de 3 terminaciones, porque es joraios, on, o sea, joraios para el masculino, joraya para el femenino, y joraion para el neutro, y este es un adjetivo de 3 terminaciones que responde al paradigma B, o sea, el de los femeninos en alfa, ¿sí? Después ya endoxon es como laros, larón, ¿sí? Ya después tienen sofistés, ujo y doronuto, que son sustantivos. Sofistés es un sustantivo de primera declinación, ¿sí? Del primer paradigma que vimos, como macetés,
y Doron es segunda declinación, segundo paradigma, es el paradigma de los neutros de segunda declinación, ¿sí? Bueno, ya les digo, estos son ejercicios más, los primeros son más de tipo mecánicos, y puede que les resulte un poco aburridos en ese sentido, pero son los necesarios, o sea, es como si ustedes están aprendiendo a andar en bicicleta, esto sería como aprender a mover las piernas para los pedales, ¿sí? Sería eso. Después, el segundo ejercicio es un poco más sencillo, o sea, es menos engorroso que el primer ejercicio, porque lo que tiene, o sea, yo ya les doy, digamos, una lista de palabras, ya se las doy declinada, además ya les digo que en el segundo ejercicio son sustantivos, o sea, lo que ustedes tienen acá, en el ejercicio 2 son solo sustantivos, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es reconocer el caso y el número, nada más. O sea, tienen que decir, por ejemplo, como yo puse acá en el ejemplo, ustedes tienen la palabra logois, tienen que decir que es dativo plural. ¿Sí? ¿De qué palabra? Del sustantivo, como lo enuncia el diccionario, logo, sujo. Y después yo les digo, agregales el artículo si corresponde que lo hagas. ¿Por qué digo si corresponde que lo hagas? Porque obviamente los nominativos, dativos y genitivos sí tienen todos artículos. Pero los vocativos recuerden que no tienen artículos. Los vocativos tienen la interjección o, ¿sí? Nada más. Y después, bueno, obviamente, buscar en el diccionario las palabras y anotar el significado. O sea, de eso también les sirve a ustedes para mejorar o incrementar el vocabulario. De todas maneras, hay muchas palabras que ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, hay una que no van a encontrar en el diccionario, que es la palabra de la segunda columna, brito, ¿sí? Obviamente corresponde a la palabra britos. Ustedes ya lo vieron en los, ¿cómo se llama? En las clases teóricas, así que ya saben de qué se trata. Y si no saben, bueno, pueden mirar el Word del diálogo 1 y se van a acordar, ¿sí? Este, que britos era cerveza, ¿sí? Una de las formas que tienen los griegos para decir a la cerveza. Disculpe, Yo por ahí profe. estoy escuchando algún ruido como medio de interferencia y no sé qué pasa que está como sonando a cada rato. No sé si por ahí estaría bueno que apagaran los micrófonos, porque lo escucho y como que debo tener volumen medio fuerte yo también. Ahí está. Disculpa, yo tenía una duda. Sí, Luca, decime. Sobre lo que habías dicho antes, sobre cómo aparecen las palabras escritas en el diccionario, en el caso de los sustantivos dijiste que la segunda terminación que aparece es la de genitivo, Sí, ¿no? exacto, sí. Está bien, está bien. Eso. Sí, exacto. Los sustantivos siempre es así, nominativo singular, terminación de genitivo, que nosotros hasta ahora vimos el genitivo singular, el único que vimos es U, ¿sí? Así que eso, ustedes no se van a poder confundir en eso. Entonces van a ver, por ejemplo, sofistés, ujo, bios, ujo, logos, ujo, y así sucesivamente, ¿sí? Ámpelos, UG, por ejemplo, y ese sería un femenino de segunda. Así que eso sería. Bien, o sea, eso, digamos, me parece que quedó claro. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio 2, ya les digo, tienen que hacer esto, digamos, tienen que reconocer el caso en el que está, el sustantivo, y jo, ¿qué vendría a ser? Pregunta Silvana. Y jo es el artículo, es el género, te está diciendo ahí el género del sustantivo. ¿Sí? Si lo último que te dice jo, es que es masculino. Si te dice ge con eta, es que es femenino, y si te dice to, es que es neutro. ¿Sí? Eso te dice esa es toda la información que da el diccionario, ya les digo, o sea, con la enunciación de la entrada, ya el diccionario les está diciendo muchas cosas. Les está diciendo, primero, qué clase de palabra es, ¿sí? Si es sustantivo, adjetivo, les está diciendo qué declinación sigue, qué paradigma de declinación sigue, y además, en el caso de los sustantivos, les dice el género al que pertenece la palabra, si es masculina, si es femenina, si es neutra, ¿sí?
Esa es toda la información que les da el diccionario. Por eso hay que, en ese sentido, está bueno saber usarlo. Bueno, volviendo a esto, entonces el ejercicio 2, ya les dije, yo les doy la palabra ya declinada, concretamente en el ejercicio 2 se trata de sustantivos, y ustedes van a tener que hacer esto, reconocer caso y número. Esto es lo que se llama análisis morfológico. Yo de esto en el parcial no voy a pedir estrictamente análisis morfológico, pero obviamente en la medida que ustedes hagan análisis sintáctico, ya implica un reconocimiento del caso, ¿sí? Por lógica. Y ya les digo, después un pequeño ejercicio que agregué para que ustedes practicaran la declinación del artículo es agregarles a todas estas palabras el artículo en el caso que corresponda, por supuesto. ¿Sí? Si yo tengo logois, como en el ejemplo, es dativo plural, entonces yo voy a agregar el artículo en dativo plural masculino, porque es la palabra logos es masculina. Sí corresponde, porque como ya dije, el vocativo no admite artículo, ¿sí? Bueno, eso sería con respecto al ejercicio 2. El ejercicio 3 es lo mismo, la única diferencia es que yo acá les doy una serie de adjetivos. En vez de sustantivos, como en el ejercicio 2, les doy en el ejercicio 3 adjetivos. Y entonces, como son adjetivos, yo ya no tengo que reconocer solamente caso y número, tengo que reconocer además el género. Como el ejemplo que les doy, fíjense, acá tienen la palabra cacáis, ¿sí? Yo reconozco la terminación y digo dativo plural femenino de cacos on, ¿sí? O sea, cacos es en el masculino, caqué el femenino y cacón el neutro. Es la forma enunciada tal como aparece en el diccionario. Puede haber más de una posibilidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo adicoi puede ser nominativo plural masculino, pero también puede ser vocativo plural masculino, ¿sí? Por ejemplo. En ese caso, Luciano, ¿se elige uno o se pone las dos opciones? No, trata de poner todas, trata de poner las dos, sí. Por el sencillo hecho de que les sirve para practicar, sí, porque capaz que ustedes ponen, eligen una, y después cuando tienen el parcial y ven esa terminación y capaz que no la asocian con la opción, digamos, que descartaron, y se quedan con la opción que eligieron antes, ¿sí? Mejor que entonces en eso, que pongan todas las posibilidades, así les sirve a ustedes, ¿sí? Bueno, digamos, este es el ejercicio 3. ¿Hay alguna duda hasta acá, alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, veo que no. No sé, Ale, sí. No, hablé yo, digo que por lo visto no hay ninguna duda, porque el silencio fue absoluto, así que... Claro, sí, sí. No sé, Ale, si vos querés decir algo de la ejercitación esta. No, nada, ¿todo bien? No tengo nada para decir. Bueno, cualquier cosa, Ale, si vos por ahí tenés algo para decirme y eso, viste, me detenés la clase, no hay problema, ya sabes. Sí, no te hagas problema. Bueno, ahora entonces yo les voy a explicarles el enunciado de la siguiente hoja, que son ejercicios de sintaxis, son más ejercicios orientados a la sintaxis, que es lo que voy a tomar y que es seguramente la parte en que ustedes van a tener más problemas. No lo digo para sugestionarlos, sino porque es un hecho que pasa, digamos. Pero bueno, justamente estos ejercicios están... Acá los hago pomada, decirle así, yo se queda tranquila. No, bueno, justamente tratamos de que no. Por favor. Tratamos de que no, pero bueno. Pero son fáciles, están buenas. Sí, la idea es que sean, o sea, yo planteo, digamos, ejercicios didácticos, además que las clases, digamos, lo que se va a tomar en el parcial son funciones, todas las funciones sintácticas que voy a tomar ya las vieron, o sea, tienen, ustedes ya saben que el nominativo, por ejemplo, corresponde a las funciones de sujeto o de predicativo,
El vocativo ya saben que cumple función de vocativo, si en eso no va a haber mucho problema, si reconocen el caso, por supuesto. El dativo, las dos funciones del dativo son el dativo de interés y el dativo posesivo. De hecho, dediqué un ejercicio, como es el único caso que vimos que tenga dos funciones que por ahí se puedan confundir, preparé un ejercicio específicamente para diferenciarlos, un dativo posesivo de un dativo de interés. Y el genitivo ya saben que es genitivo posesivo, ¿sí? Que lo que marca es todo lo que en castellano se marca con la preposición de. Marca la propiedad o el poseedor, ¿sí? Genitivo posesivo le llamamos. Y eso sería todo, esas serían las funciones. Después, bueno, vimos algunos circunstanciales, por ejemplo, cuando yo digo estoy bien, ¿sí? Ejo calos, o estoy mal, ejo cacos, esos son adverbios. Entonces los adverbios, no me pongan, eso sí, cuando ustedes ven un adverbio, en el parcial no me pongan en la sintaxis adverbio, ¿sí? Porque es lo que suelen hacer y no me gusta porque no está bien, ¿sí? Y como yo soy medio maniático, bueno, lo veo y me prendo fuego por dentro. Entonces, claro, sí, ni hablar. Entonces lo que sugiero es que cuando ustedes vean un adverbio, ¿sí? Le pongan circunstancial, ¿sí? Es simplemente la denominación. Tan tonto como parece eso, bueno, a veces me ponen adverbio. Sí, Y no me gusta. eso sigue en griego 2, que si a vos te incendia por dentro, imagínate a mí. A mí me incendia directamente. Un adverbio, yo sé que es adverbio, paspado. Sí, viste, bueno, pero pasa, y yo sé que pasa porque, bueno, y Ale lo sabe más que yo porque ya bueno. sabemos entonces lo que van a estar pensando. Sí, ni hablar. Sí, ni hablar. Sí, soy bastante transparente, para eso soy bastante transparente, me vas a ver la cara. Sí, yo lo que digo es esto, si ustedes se van a acordar de mi madre cuando lean el parcial, yo me voy a acordar de la madre de ustedes y llego a leer adverbio, o sea, ya saben. Para decirlo en términos gráficos, ¿sí? O sea que todo adverbio, recuerden, circunstancial, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que tenemos esas funciones nada más, que son limitadas, o sea, y después tienen, cuando encuentran, por ejemplo, la partícula, que la única partícula que llegamos a ver es la partícula de. Así que eso lo marcan como partícula y listo, ¿sí? No me ponen adverbio, tampoco, ¿sí? Si me ponen adverbio con la partícula de, ya, no sé, les mando un comando, un SWAT les mando, ¿sí? Bueno, no es tan grave. Igual, yo que vos sugeriría directamente que la partícula ni la marquen, pero bueno, viste que agarra una cosa de horror vacui cuando estás haciendo el parcial de griego, porque nos pasó a todos, cuando éramos alumnos, sí. Te agarra el horror vacui, tenés que marcar todo, algunos no le tienen miedo al horror vacui y directamente no te marcan nada. Pero en general es como que le tenés que poner una etiqueta a todo. Bueno, ¿quieren ponerle algo? Pónganle partícula. Si es partícula, por Dios. Y claro, si no, claro. o Sí, sea, no tal cual, Ale, es verdad. Sí, tal vez directamente podrían omitir, digamos, pero si ustedes piensan, o sea, como les resulte más cómodo, si ustedes se confunden, si omiten el análisis de la partícula, si se confunden omitiéndolo, bueno, pongan partícula. Y si se confunden poniéndole alguna categoría, bueno, no le pongan nada. Vamos a hacerlo así más sencillo, me parece. Sí, porque en definitiva, como vos decís, Ale, ¿no? La partícula no es algo tan importante. Obviamente yo soy un poquito así, cuando les digo que les mando un SWAT, exagerado, sí. Lo que pasa es que el tema de las partículas no es que, a ver, para este nivel de griego, para el nivel de griego que vemos en griego 1 y en griego 2, no es tanto lo que importa o lo que pesa. Para el que sigue estudiando clásicas, que van a ser pocos, como siempre pasa, sí, porque aporta información sobre el orden del texto, pero pues si no, pues dirán, ¿para qué corno existen las partículas? Para complicarnos la existencia. Pero bueno, en griego es así. Para nosotros no son tan relevantes,
Así que no se rompan el coco buscando el significado de la partícula, por ejemplo, o men. Ni hablar. Ni hablar. Sí, yo la única partícula que llegamos a ver hasta ahora fue la partícula D, ¿sí? Claro, claro. Que tiene ese significado de puede, digamos, puede añadir alguna información o puede establecer una contraposición. Claro, ¿Sí? o puede ser por un lado o por otro con men, o puede ser tantos, porque pensá en Denniston, Lucianito. Sí, no, tal cual, tal cual. Existe, ustedes por ahí chicos, esto yo no se los comenté, pero ya que Ale lo dice, existe un manual, ¿sí? Que está escrito en inglés, que se llama The Greek Particles, las partículas griegas, lo escribió un señor Denniston, y es un manual voluminoso, podemos llegar, creo que tiene, no sé, 500 páginas, 600 debe tener. Sí, si no tiene más. Si no tiene más. Libraco, ese hombre no tenía vida, boludo. Perdón, me escapó la palabra. No tenía vida propia. Se dedicó a estudiar todos los usos de las partículas griegas. Es tremendo ese libro. Y Sí, aporta sí. un montón de información cuando uno estudia el texto griego en profundidad, en este nivel, y nosotros estamos perdiendo tiempo hablando de las partículas. Así que vayamos a lo nuestro. Sí, sí. No, una cosita más y sigo. Que, por ejemplo, a mí lo más triste del pobre Denniston, que escribió las partículas, es que vos a veces lees alguna edición, por ejemplo, yo estoy trabajando con la tesis, leo ediciones de Sófocles, y a veces lo contradicen al pobre Denniston. Dice, no, esta partícula no tiene este valor. Entonces yo creo que este pobre hombre se debe querer revolcar en la tumba, digamos. Todo el laburo de hacer toda la recopilación. Qué vida aburrida debía tener para dedicarse a eso, pero bueno, no lo vamos a juzgar, ¿qué sabemos nosotros, viste, opinando? Ni hablar. Bueno, voy a seguir entonces con esto. Entonces, el ejercicio 4 es un ejercicio para ya agilizarse con la sintaxis. Lo básico de la sintaxis es siempre marcar el sujeto y el verbo. ¿Sí? No les pido que marquen predicado, porque nosotros no vemos predicado, nosotros vimos sujeto y verbo. ¿Sí? Lo que sí vimos es predicativo, pero no hay que confundir las dos cosas. O sea, eso ya lo vimos desde la clase desde hace una semana y media. Entonces lo que tenemos que hacer en la sintaxis es marcar, en el primer ejercicio, el ejercicio 4, es señalar solo sujeto y verbo de las siguientes frases. Y después, por supuesto, traducir las frases. ¿Sí? Por ahí, Lucho, ya sí. que estamos y que estás marcando la primera oración, que es tan sencilla, a lo mejor ya pueden decir cuál es el sujeto y cuál es el verbo, porque está, pero así. Sí, sí. Ni hablar. Yo por ahí, lo que pasa es que por ahí quería seguir explicando los enunciados, no sé. Como quieran los chicos, como quieran los chicos. No sé. ¿Qué les parece a ustedes, chicos? ¿Hacemos el ejercicio? La primera oración es, nada más. Bueno, dale. Sí, eso, les voy a, claro, como a modo de ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo. Bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, acá, en la primera oración dice... Lucho. ¿Eh? No lo resuelvas vos. Pregunta para ellos cuál sería el sujeto y cuál sería el verbo. Perdón que me meta, soy una hincha que no, soy una inoportuna, pero digo, lee la oración y a ver a ellos qué les parece, cuál es el verbo y cuál es el sujeto. Claro, sí, sí. Bueno, fíjense, la primera oración, ¿sí? Dice hoi theoi, makarioi eisin, ¿sí? Bueno, ahí, en esta frase, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto? Les pregunto a ustedes ahora, ¿sí? Hoi theoi. Hoi theoi, muy bien, ¿sí? Ese es el sujeto. Entonces ahí, bueno, yo lo marco acá con... ¿Y por qué sería el sujeto? A ver, los voy a hacer eso, pensar sí. yo. A mí me deben estar puteando en arameo antiguo porque dirán, esta mina que cae ahí a cada último momento pregunta, pero los estoy preguntando para que lo piensen y después en otras oraciones a lo mejor les sirve. Total. Algo que lo destaca es que lleva artículo. Muy bien, claro. Perfecto. Está en caso nominativo y el sustantivo está acompañado por el artículo, eso indica que es el sujeto. Y encima viene al principio de la oración, que no siempre, pero muchas veces, no siempre, es donde está el sujeto. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Luca. Bárbaro. Muy bien. ¿Y el verbo cuál sería? Estín. Tiene la letra muy chiquitita. ¿Se puede agrandar? Por ahí tendrías que aumentar el tamaño del texto, Lucho.
Sí, eso lo voy a hacer. Sí, no. siempre me pasa. Perdón, Aumentó mil a disculpas. 110, 120. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, te fuiste Entre al 100. 300%. Pero sí, se ve perfecto. Está espectacular. Y sí, ahí Sí, está. no, lo que pasa es que a veces pasa, Ale, viste que, bueno, a nosotros también nos pasa, viste que los espíritus o los acentos no los vemos, eh, Sí, está bien. Es verdad. viste. Sí, Entonces sí. por ahí yo a veces Está hago, perfecto. bueno, muy bien, entonces el verbo es eisin, ¿sí? Ahí está. Esto es lo que yo pido que hagan en el ejercicio 4, señalar sujeto y verbo, nada más. Así que esto es lo básico de la sintaxis, ¿sí? O sea, ya ustedes haciendo esto, aunque les parezca mentira, tienen 25% del parcial aprobado, si lo hacen bien, por supuesto, Lucho, ¿no? perdón, ahora que Sí. aumentaste el texto, ¿esta hay que traducirlos o no, estas oraciones? Sí, estas oraciones además hay que traducirlas, sí, sí, sí. Sí, o sea, solo reconocer sujeto y verbo y después traducir. ¿Sí? Bien, está bien. Mariana pregunta si el verbo eimi no lleva acento, solamente espíritu. La acentuación del verbo eimi es un poco complicada, ¿sí? Yo les dejé un resumencito en las reglas de acentuación, pero lo que les puedo decir solamente ahora, les puedo hablar solamente de este caso particular. El verbo, las formas de eimi, salvo la segunda persona del singular, salvo el she, ¿sí? El resto de las formas son todas enclíticas, es decir, exacto, como bien dice Luca, le cede el acento a la palabra anterior. Por eso es que la palabra Macarioi tiene dos acentos, ¿sí? La palabra Macarioi tiene dos acentos, ¿por qué? Porque el primero es el del propio de la palabra, Macarioi, y el segundo es el que le cedió el verbo eimi, ¿sí? Bien rarito el griego, me gusta, ay, qué lindo. Sí, bueno, me alegro que te guste, Te a mí vamos a sacar también. una foto y te vamos a poner en un póster. Y así el que diga, así un comentario positivo del griego, ay, qué lindo. Sí, ni hablar, ni hablar. Disculpa, ya que salió el tema, Sí, ese tema de que se cedan los acentos entre las palabras, me acuerdo que lo comentamos, pero no llegamos a ver reglas, o sea, no lo vamos a tener que aplicar nosotros al escribir, ¿no? no, en el parcial yo no voy a pedir eso, y si por ahí llego a pedir que completen, no voy a ser estricto con ese tema de las enclíticas, no. O sea, yo simplemente les expliqué las reglas de acentuación, que están ahí en el resumen bueno, que amplió, por ejemplo, que amplió Luisa, que me había dicho. En ese resumen está todo, ¿sí? Está todo lo que ustedes tienen que saber. Si eventualmente yo les llego a pedir que escriban alguna forma del verbo be, como podría ser, por ejemplo, en el ejercicio este que yo dije que va a ser como suplementario a las oraciones, si yo llego a dar algo así, o sea, ustedes escriben la forma y o sea, y traten de escribirlo sin acento, ¿sí? El verbo be, salvo la segunda persona, que es ei, que es así, lleva acento circunflejo, el resto no lo escriban, no hace falta que escriban el acento. ¿Y por qué? Porque seguramente no tengan que hacerlo, ¿sí? Es decir, seguramente el ejercicio que prepare va a estar especialmente hecho para que ustedes no tengan que escribir el acento en las formas enclíticas de IMI, así que no se preocupen. O sea, salvo la segunda persona, resumiendo, salvo la segunda persona de IMI que lleva circunflejo, el resto de las formas ustedes no escriban el acento, ¿sí? Ok. Eso La segunda sería. persona singular, ¿no? Segunda persona singular, sí. La segunda plural es enclítica y el resto también. Listo, Solo listo. la segunda persona del singular no es enclítica, ¿sí? Pero bueno, es complicado el tema de la acentuación de las enclíticas y yo la verdad que no lo vimos, no es un tema que hayamos visto en profundidad para nada, ¿sí? Así que, Primero, perdón que me meta, Lucho, el tema de sí, las enclíticas no es que no tenga ninguna importancia, pero por ahí no es de tanto peso como para que amerite una clase con el tema de la no presencialidad, de la virtualidad, que ya es complicado con otro alfabeto, vieron que el griego tiene su complicación, es bastante complicado. Si encima le ponemos las enclíticas, es complicar más la existencia por algo que no es tan relevante.
Ustedes tengan en cuenta que hay palabras que por ahí en determinado lugar no van a llevar acento porque la ceden a la palabra anterior, pero no se problematicen demasiado con eso lo iremos aclarando con el paso del tiempo, si es que amerita, y si no, no es tan vital, digamos, no determina gran cosa. Tal cual, tal cual. En eso yo voy a seguir ese mismo criterio, ¿sí? Así que no se preocupen. Bueno, eso sería, digamos, después si quieren, después podemos seguir haciendo algunos más de estos, pero les quiero explicar el ejercicio 5. Voy a bajar un poquito el zoom porque si no, no veo, ni yo mismo veo el enunciado. Sí, nos fuimos Ahí va. Ahí está. Bueno, en el ejercicio 5 yo les doy una oración, ¿sí? Y les subrayo una palabra o un grupito de palabras, ¿sí? Entonces yo lo que pido en el ejercicio 5 es que marquen la función sintáctica solamente de la palabra o del grupo de palabras que está subrayado, ¿sí? Y obviamente después les pido que traduzcan las oraciones, ¿sí? Entonces así ya tienen más práctica para el parcial, ¿sí? Vamos a ver como ejemplo la primera, ¿sí? No vimos la traducción de la oración de arriba. Bueno, después lo volvemos a ver igual. Pero les quiero marcar la sintaxis, nada más, por ahora. Acá dice, ho carpos tes ampelu u laros stin emoi. ¿Sí? Bueno, ahora yo lo que tiene subrayada la palabra emoi. ¿Sí? Entonces, ¿qué función va a cumplir sintácticamente esa palabra, emoi? Y se los pregunto a ustedes, ¿sí? Chan, chan. Sí, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil como... A ver, no es que sea difícil o imposible, pero por ahí puede llegar a complicar. Sí, nosotros... ¿Un dativo de interés? Dativo de interés, exacto. Algo espectacular. Muy bien. Interés. Exacto. Sí. Tirarles un tip como para que se den cuenta cuál es la diferencia entre, es decir, no cuál es la diferencia en sí, sino cómo pueden llegar a reconocer más rápido si es un dativo de interés o un dativo posesivo. Claro, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en el ejercicio siguiente. De hecho, el ejercicio 6 es justamente un ejercicio donde me dedico a distinguir esas dos. Perfecto, entonces sí. No dije nada. No, está bien. Bueno, entonces acá, como bien dijo el compañero, es el dativo, emoi es dativo de interés. Recuerden que emoi es una declinación que nosotros vimos, ¿sí? El pronombre ego, ¿sí? El pronombre ego, que recuerden que tiene una declinación propia, emoi es el dativo, es el caso dativo, ¿sí? Hay una pregunta si es por el verbo que nos damos cuenta. No tanto, no siempre por ahí, no siempre, pero sí, el verbo tiene que ver, porque tiene que ser un verbo, para el dativo posesivo es un verbo específico, pero puede aparecer, en el caso del dativo de interés puede aparecer el mismo verbo, guarda, ahí tiene que haber otra cosa más. Exacto, de hecho, ni hablar, de hecho, la diferencia que van a ver, nosotros hasta ahora vimos solamente verbo y mi. Entonces, por el verbo no lo van a poder reconocer si un dativo es de interés o posesivo. Ahí tiene que ver otra cosa, que es la que vamos a ver en el ejercicio de abajo, ¿sí? Bueno, entonces, queda claro que en esta oración, jocarposte sampelu, laros estinemoi, toda esa oración, emoi, hace de dativo de interés. Fíjense que después tenemos más oraciones y tienen vocablos subrayados y van a tener que reconocer entonces las funciones sintácticas, ¿sí? Y vamos entonces, ahora sí, al ejercicio, después lo vamos a resolver un poco más de detalle, vamos al ejercicio 6, que es que para mí es un ejercicio interesante en ese sentido, porque acá sí yo les hago que ustedes reconozcan, digamos, distingan dativo de interés de dativo posesivo, y no solo eso, sino que además les voy a, digamos, les hago como pregunta, si ustedes, a partir de estos ejemplos que yo les doy, si ustedes pueden ya formular la regla, ¿sí? Para que ustedes la formulen. De todas maneras lo vamos a hacer acá, para yo, porque si no sería
muy malvado de mi parte si yo les digo, che, inventen la regla ustedes. Lo podrían hacer, creo yo, pero mejor que lo veamos en clase, así ya les queda cerradito el asunto. Entonces vamos a ver, ¿sí? El enunciado dice, distinguí dativo de interés de dativo posesivo. Una duda que tal vez puedan tener muchos, y también vamos a responder a la pregunta de Lucas también. Y después dice, traducir las frases, y lo siguiente es la pregunta que yo digo sobre la regla. ¿Podés enunciar una regla sobre cuándo la frase tiene un dativo de interés y cuándo tiene un dativo posesivo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, vamos a tomar como base, vamos a tomar estos dos ejemplos, ¿sí? Porque los dos ejemplos van a funcionar bien en ese sentido. Van a funcionar como para que podamos ya esbozar, digamos, la regla. Y cómo darnos cuenta, ¿no? De si un dativo es de interés o posesivo. Fíjense, la primera frase dice tajopla to stratiote stin, ¿sí? Tajopla to stratiote stin. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a tratar de traducir la frase, porque si no, no nos vamos a dar mucha cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a identificar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el nominativo? El nominativo es taopla. Tajopla, sí, muy bien. Tenemos jopla espíritu áspero, sí, muy bien. Entonces ahí ya tenemos el sujeto. Y deberíamos buscar jopla, ¿sí? En el diccionario para saber de qué palabra viene, ¿verdad? Si ustedes buscan en el diccionario, jopla para empezar está, ¿en qué caso está? En nominativo, pero ¿está en singular o en plural? Plural. En plural, muy bien. Entonces, tenemos que buscar en el diccionario el nominativo singular que corresponda a tajopla, ¿verdad? Y si ustedes tienen ese nominativo plural, ¿cuál va a ser el nominativo singular que ustedes deberían buscar? Se quedaron mudos. Hoplon. Hoplon, eso es, muy bien. Entonces vamos a buscar en el diccionario Hoplon, ¿sí? Buscamos Hoplon, y fíjense, yo por lo menos en la edición que yo tengo, Hoplon está en la página 430, primera columna abajo, y dice Hoplon uto. Hay una aclaración que para nosotros es irrelevante, porque dice generalmente en plural, dice arma, armamento, armadura. Bueno, lo podemos traducir como armas, ¿sí? Tajopla son las armas, ¿sí? Las armas. Cuando me refiero a armas, me refiero a las armas de mano, ¿sí? A las armas tipo espada, cuchillo, esas cosas, ¿sí? A las armas que producen, como ya les dije, los que hacen videojuegos son las que producen daño melee, o sea, las que tenés que estar muy cerca para hacer daño, ¿sí? Entonces, tajopla son las armas, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que traducir, ¿sí? Ya reconocimos el sujeto, las armas. ¿Qué pasa con las armas? Ahora tenemos que saber el verbo. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo de esta oración? Sting. Sting, muy bien. Entonces ahí tenemos el verbo, ¿sí? Fíjense, o sea, ¿por qué, digamos, recuerden que nosotros acá, ¿qué pasa? Tenemos un sujeto que está en nominativo plural y tenemos un verbo en singular, ¿sí? Recuerdan que esto podía pasar, ¿sí? ¿Por qué pasaba eso? Porque se trata de la regla de concordancia especial del griego. Cuando yo tengo un sujeto plural, neutro, el verbo se conjuga en singular, porque toma el neutro plural es como si fuera un sustantivo colectivo, ¿sí? O sea que tajopla son las armas y el verbo sting, por ahora, digamos, lo tendríamos que traducir son,
¿sí? Por ahora, lo traducimos de esa manera, las armas son, ¿sí? No lo traducimos es por la regla de concordancia que ya dijimos recién. Y después quedaría, digamos, esto que es to stratiote, ¿sí? To stratiote. Y esto, to stratiote, ¿en qué caso está? Dativo. Dativo, muy bien. ¿Dativo singular o plural? Singular. Singular, excelente, ¿sí? Dativo singular. Entonces yo acá tengo un dativo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de si es dativo de interés o dativo posesivo? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? La diferencia, ¿sí?, entre un dativo de interés y un dativo posesivo, es cuándo está, o sea, ¿en qué está? El dativo posesivo aparece siempre con el verbo eimi, para empezar. Pero además, el dativo posesivo aparece cuando cuando el verbo eimi no tiene predicativo, ¿sí? O sea, si yo tengo una oración en la que hay sujeto, verbo, sin predicativo, ¿sí?, y un dativo, ese dativo va a ser dativo posesivo. Claro, que en la de abajo está calá, que sería el Exacto. predicativo. Exactamente. En la oración de abajo, vamos a hacer la oración de abajo para que lo veamos bien, ¿sí? Es la misma, es casi la misma estructura, de hecho, ¿sí? Yo tengo acá tajopla, que es el sujeto, es el mismo sujeto que la frase, justamente lo hice así para que ustedes pudieran ver la diferencia, ¿sí? Tajopla, entonces, nominativo plural es el sujeto, el verbo es el mismo, esti, recuerden que la forma puede ser con ni o sin ni, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, las armas, en este caso, sería son, pero acá yo tengo calá, que calá es el predicativo, ¿sí? Que lo marco con verde para que se den cuenta que es predicativo. Y entonces este tostratiote, que es, fíjense, la misma palabra que la oración de arriba, este tostratiote va a ser dativo. Pero en la primera oración, como yo no tengo predicativo, ese va a ser dativo posesivo, ¿sí? En la segunda oración, como yo sí tengo un predicativo, eso va a ser dativo de interés. ¿Cómo traduzco el dativo posesivo? Recuerden, yo puedo decir, esta frase, digamos, la frase A la puedo traducir de dos maneras. Pero primero tenemos que saber qué significa stratiote, ¿sí? Tenemos que saber eso. Stratiote, como bien dijeron, está en dativo, singular. Entonces, ¿qué palabra tengo yo que buscar en el diccionario para poder saber qué significa? ¿Cuál es la palabra que me va a aparecer en el diccionario? Stratiotes ujo va a aparecer en el diccionario. Muy bien. Exactamente, excelente, ¿sí? Entonces, vamos a buscar en el diccionario stratiotes. Vamos a ver. Stratiotes, bueno, yo por lo menos la edición que tengo del box está en la página 547, primera columna a la mitad, ¿sí? Stratiotes significa soldado, guerrero, combatiente, bueno, básicamente soldado, ¿sí? Stratiotes literalmente significa el que está en el stratos. Stratos en griego significa ejército, stratiotes, que es la palabra que nos aparece acá, es el soldado. Entonces, vamos a traducir ahora sí la primera oración. La primera oración dice, yo tengo dos maneras de traducir una frase con dativo posesivo, ¿sí? Yo puedo seguir una traducción literal y decir, por ejemplo, las armas son del soldado. Fíjense cómo traduzco el dativo posesivo, lo traduzco por del o de, ¿sí? Como si fuera, digamos, un genitivo, digamos así. Pero ya tal vez diciendo esto les complique la vida. Simplemente el dativo posesivo se traduce por de.
de más el sustantivo que sigue, ¿sí? Como en este caso, las armas son del soldado. La otra forma de traducir esta misma oración, que no es, digamos, es menos literal, pero tal vez más exacta, o por lo menos escrita en un mejor castellano, sería de esta manera. El soldado tiene armas. Esa sería la traducción menos literal, ¿sí? Sí, menos literal, Las dos- pero más adecuada por ahí. ¿Eh? Más adecuada, es más apropiada. Tal cual, es más apropiada, es mejor desde el punto de vista del español, es mejor lo que se quiere decir, ¿sí? Por eso, si ustedes tienen que traducir una frase con dativo posesivo, recuerden que tienen esta complejidad, ¿sí? Eventualmente pueden usar la traducción literal si se les complica mucho, pero más apropiado, como bien dijo Alejandra, es traducirla de esta segunda manera, es decir, ¿cómo sería esta traducción del dativo posesivo, la menos literal? Yo el dativo posesivo lo traduzco como si fuera el sujeto de la frase castellana, ¿sí? Y en vez de usar verbo ser, en vez de traducir estim por ser, yo traduzco estim por tener, ¿sí? El verbo imi lo traduzco por un verbo tener en castellano. Y el sujeto de la frase en griego, que en este caso sería tajopla, lo traduzco como si fuera el objeto, ¿sí? En este caso sería, el soldado tiene las armas, porque tengo artículos, ¿sí? El soldado tiene las armas, ¿sí? Literalmente, eso de la manera más literal sería, las armas son del soldado, ¿sí? La traducción más adecuada, el soldado tiene las armas. ¿Se entiende cómo hago la traducción? ¿Sí? Eso es el dativo posesivo. Y vamos a ver qué pasa con la segunda oración para que veamos la diferencia con el dativo de interés. En esta oración ustedes tienen ajopla, ¿sí? Ya sabemos qué significa, las armas. ¿Sí? Las armas. En este caso tengo el verbo esti, que sería son. Después ahora tenemos que traducir en castellano, tenemos que traducir el predicativo. ¿Sí? ¿El predicativo cuál es? Calá. ¿Alguien sabe lo que significa calá? Buenas. Exacto, buenas, bellas. Si ustedes quieren saberlo, vayan, por ejemplo, al diccionario y encuentren lo que sería, calá es un adjetivo, ¿sí? Así que ustedes van a tener que encontrar la palabra calá, la van a tener que pensar en la cabeza por el nominativo masculino, que va a ser calós, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que buscar es la palabra calós. Si ustedes buscan calós, ahí está, ya la encontré. Calós está en la página 322, segunda columna, en la mitad de abajo sería, ¿sí? Y tienen calós on. O sea que ya sabemos que calós es un adjetivo, calá es un adjetivo. Y está en la forma neutra plural, está concordando, fíjense, con jopla, ¿verdad? Calós on significa hermoso, ¿sí? Tiene varios significados, noble, honesto, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa es recalcar que calós se traduce por bello, ¿sí? Calós es la palabra griega para decir bello. Secundariamente, calós puede significar también bueno, ¿sí? Pero el significado primigenio y más que lo resume mejor, digamos, es bello. Pero como ya les digo, los griegos no hacen una distinción tajante entre lo bello y lo bueno. Lo bueno es bello y lo bello es bueno, ¿sí? De cualquier manera, para decir bueno, en griego tenemos también agathos. Bueno desde el punto de vista moral. Pero kalos es lo bello, y kalose significa entonces un adjetivo que significa bello, y se lo puede asociar con la idea de lo bueno también. Y en eso
fíjense que es un poco platónica la idea. De hecho, Platón, digamos, no la tomó de cualquier lado la idea, ¿sí? Evidentemente ya la lengua griega, digamos que lo ayudó a configurar esa idea de que lo bueno y lo bello se corresponden, ¿no? Entonces, podemos traducirlo por bellas, si quieren, ¿sí? Tajoplat, Kalaisti, o sea, las armas son bellas, y tos, Tratiote, en este caso, ya como ya sabemos que es un dativo de interés, ¿sí? Sería las armas son bellas para el soldado, ¿sí? Entonces, fíjense cuál es la diferencia entonces entre dativo de interés y dativo posesivo. El dativo posesivo se vale del verbo imi, o sea, el dativo posesivo es acompañante del verbo imi y aparece cuando no hay predicativo, ¿sí? O sea, yo tengo verbo imi menos predicativo, dativo posesivo. Verbo imi más predicativo, dativo de interés. Esa sería como la fórmula súper resumida, ¿sí? ¿Quedó clara la idea del dativo posesivo y su diferencia con el dativo de interés? Y también observamos la traducción, por supuesto, que es muy importante. Bien, ¿sí? La única excepción, que justamente yo por eso tiré la última oración, la única excepción a esta regla, y es la única, o sea, la única, se lo puedo asegurar porque las gramáticas le dedican específicamente a esta expresión, le dedican un parrafín aparte. La única excepción es cuando ustedes tienen la frase mi nombre es, que es la más básica, ¿sí? La frase más básica y que nosotros vimos, además en las primeras clases. La única excepción es cuando decimos mi nombre es. En esa expresión, el dativo aparece como, yo tengo sujeto, que vendría a ser el nombre, ¿sí? Tengo predicativo, que es el nombre, ¿sí? Por ejemplo, mi nombre es Luciano sería el predicativo, y nombre sería el sujeto. Y el moi, el dativo que aparece acá, no es dativo de interés, sino que es dativo posesivo. Tonoma moi, o sea, entonces en la expresión mi nombre es Luciano, por ejemplo, mi nombre es X, ¿sí? Esa es la única excepción donde yo tengo sujeto, verbo y mi, o sea, donde yo tengo verbo y mi más predicativo, pero sin embargo, en lugar de tener dativo de interés, tengo dativo posesivo. Esa es la única excepción, ¿sí? En todo el resto de las oraciones se verifica la regla que acabamos de enunciar recién. Entonces, para resumir, la regla, ¿sí? O sea, verbo y mi menos predicativo, dativo posesivo. Verbo y mi más predicativo, dativo de interés. Excepción, tonoma moi es dativo posesivo, o sea, moi es dativo posesivo y no dativo de interés, excepcionalmente. ¿Sí? Ahora quedó claro, ¿sí? Esa entonces es la diferencia. Después, fíjense que el resto no van a tener problema, porque después el nominativo ya saben que tienen dos funciones, o sea, sujeto y predicativo. Y el dativo de interés y dativo posesivo, cuyas diferencias acabamos de ver ahora mismo. Entonces, en eso no debería dejarnos lugar a dudas. Si yo tengo predicativo, si aparece un dativo en la frase, es dativo de interés. ¿Sí? A excepción de esta frase, mi nombre es tal. Y si yo tengo un verbo y mi y un dativo sin predicativo, ese dativo va a ser dativo posesivo. Bueno. Si quieren, vamos a hacer, ya que tenemos dificultades con el punto, con la sintaxis, vamos a hacer el punto 5. Vamos a terminar de hacer el punto 5
y la clase que viene podemos seguir con algún otro, con los ejercicios de producción que les dejé abajo. Lucho, yo lo que te diría, como Sí. sugerencia, ustedes verán, que por ahí lo que pueden hacer, porque ya son 7:15, ¿hasta qué hora dura la clase? ¿Hasta las 8 en punto? ¿A veces cortan antes o cómo? No, bueno, digamos, normalmente lo hacemos hasta 1:30, Sí, como para dejarles un margen así de descanso, pero bueno, a veces por ahí es cierto que se me pasa un poquito, por ahí termino -20, qué sé yo. Ay, Luciani, no, mentira, -20 no es nada. Escúchame, eso que vos decís ahora me parece bien. Yo lo que te diría, que les va a resultar más útil a los chicos, es que hagan eso que vos decís ahora, si quieren, para terminar de resolver y aclarar eso de los casos. Dejar esto para que lo hagan, estas consignas que explicaste, sobre todo las oraciones, que las hagan para la próxima clase, que estén hechas para el miércoles, para poder corregirlas. Claro. Y explica, si querés, el resto de los ejercicios, y si pueden llegar a hacerlos, el miércoles, pero que quede para esto, que ya sepamos que ya queda corregido y visado para el parcial, porque por ahí si no se dispersan. ¿Te parece bien a vos? ¿Vos qué decís? Sí, está bien, sí, perfecto. O sea que Los demás, pero me parece que es lo que más va, lo más central del parcial, que va a estar mejor para que lo revisen y se saquen las dudas para corregir entre todos. No sé qué piensan. ¿Les parece? sí, yo por lo menos veo caras que dicen que sí. Yo no veo ninguna cara más que la tuya, o sea, por eso pregunto. Me parece más productivo que hagan ese ejercicio que decís vos, el resto que lo resuelvan todo para el miércoles y lo corrigen, y después seguís con el resto de los ejercicios por si quieren seguir practicando y ejercitarse un poco más, o preparen el práctico para el viernes, qué sé yo. Vean. Sí, o sea que vos decís que podríamos dejar la clase acá entonces. Como quieran. Sí, a mí por lo menos me parece, tal vez sea mejor para que ellos puedan practicar, digamos. Sí, y para que no sea tanta información antes del parcial y se concentren en lo que realmente va a entrar. Ni hablar. Entonces, bueno, vamos a hacer esto entonces, chicos. Hagan ustedes, traten de hacer los ejercicios, ¿sí? Del 1 al 6, ¿sí? Preferentemente hagan el 4, el 5 y el 6, que son los más importantes, ¿sí? De cualquier manera, el 1 y el 2 y el 3 les puede venir bien para agilizarse con el reconocimiento de los casos. Sí. Pero el 4, el 5 y el 6 son importantísimos. Voy a hacer todos, profe, a mí nada me detiene, pone Tiago. Bueno, es bueno ver ese entusiasmo. Bueno, Luca, vos háganlo hasta donde pueden. A ver, consejo para el que no pueda resolver la sintaxis y demás. Búsquense, aunque sea la morfología de los ejercicios, para que cuando vayan resolviendo o corrigiendo no estén en las nubes, digamos, y puedan, es decir, con la morfología ya hecha, lo van a poder hacer mucho más sencillo en clase. Lo pueden ir resolviendo todos juntos. Tal cual. Sí, tal cual. Y yo, de hecho, lo que voy a hacer también, digamos, voy a dejar, digamos, la resolución escrita, o sea, la resolución de los ejercicios, la voy a dejar por escrita en Moodle, cosa de que si no llegamos a ver algo, por lo menos les queda la solución. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Entonces, vamos a hacer esto. Ya les dije, traten de hacer hasta el ejercicio 6, preferentemente 4, 5 y 6, que son los de sintaxis. Y bueno, yo voy a subir la resolución y el miércoles vamos a hacer alguna puesta en común, sobre todo con dudas que tengan de esos ejercicios. Pero la resolución sube el miércoles, Luchito. Claro, sí. Ah, está bien. Vos decís, o sea, la subo el miércoles, sí. Me van a tirar un naranjazo en cualquier momento. Sí, bárbaro, me parece bien eso que decís.
Y Luca, o al que no llegue a resolver sintácticamente o a pensar demasiado, búsquense la morfología que puedan del 4, 5 y 6 sobre todo, ¿sí? Para que eso, que es lo más complejo por ahí, lo puedan resolver más conscientemente, digamos, en la clase. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, si vas a cortar ahora, pará la grabación y hablamos 2 minutos. Dale, Lucho. Sí, claro. Sí. Espérate, entonces dejo de compartir y entonces dejo la clase ahora ya. Tengo que prender la luz porque estoy acá a oscuras. Me disculpan. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces quedamos así, chicos. El miércoles resolvemos las dudas y eventualmente veremos terminaremos de ver los ejercicios que quedaron. ¿Mm? Pero sobre todo es interesante que podamos ver las dudas. ¿Sí? Así que bueno, voy a cortar la grabación acá y supongo que ya nos estaríamos despidiendo. ¿Sí? Hoy terminamos temprano. Está bien, tal vez mejor así. Así que bueno, nos vemos el miércoles, Chao, muchachos. chicos. Nos vemos. Vale. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Voy Chao. a detener grabación. A ver, ahí está.